luz de Efraín. Es un libro que estamos estudiando, lo vamos a ir desarrollando para presionarme a ir estudiando, que a veces esos temas se quedan muy al aire. El libro de Zuckerberg lo terminamos ya. ¿Ya? Entonces ustedes ya son expertos en la Kabbalah de la escuela de Zuckerberg, ¿verdad? El tema se llama La luz de Efraín. La intención por el título el título es poder ser una luz para Efraín que está saliendo prácticamente del cristianismo. O sea, tenemos como comunidad Betor, tenemos ya casi 14 años, dentro como maestro ya rebasamos los 15 años y dentro de la playa vamos más adelante. Entonces la intención es de lo que hemos aprendido y de las experiencias y hasta de los errores que hemos cometido, ¿verdad? Poder compartir lo que hemos aprendido para que otra gente que está en ese camino les pueda servir de guía, ¿verdad? Entonces, así les disculpo también a la gente de internet que no quiero herir susceptibilidades, pero tengo que hablar claro aquí. Y la luz de Efraín, ahora vamos a tratar acerca de la salida, ¿verdad? Efraín está saliendo del exilio espiritual, digámosle, porque seguimos viviendo un exilio geográfico, pero estamos saliendo de Misraim, estamos siendo liberados a través de su majestad Yeshua, por el Eterno, a través de su majestad Yeshua, y pues después ya de tantos años que llevamos, no tantos, porque habrá gente que lleva muchos más años, que lleva en esto, en nuestra experiencia y de nuestros errores, poder compartir algo que pueda servir de utilidad para todos. Las promesas del Eterno, se me olvidó traer una Biblia. A ver si tengo aquí. ¿Tienen Biblias ahí ustedes? Vamos a leer unos textos porque son muy grandes para poder ponerlos aquí. ¿Alguien quiere una? Ah, el teléfono también, ¿verdad? Qué interesante. Qué interesante punto de vista. Voy a que dejé mi teléfono aquí. Perdón, que me salga de la cámara. Perdón, voy a ir a la Biblia, así más fácil aquí, las letras chiquitas. Entonces vamos al libro de Yehezkel, capítulo 36. Del 21 al 32. Dice, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Se recuerdan que Yehezkel está en el exilio babilónico, no hay templo, no hay Jerusalén, no hay nada, y Judá está exiliado en Babilonia. Así que cuando se refiere, he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron, no puede estarse refiriendo exclusivamente a Judá, porque Judá solo está en Babilonia. No diría que ha sido profanado en Babilonia donde fue. ¿Verdad? Está hablando de ahí está, puede estar refiriéndose a Judá y la casa de Israel, o solo a la casa de Israel. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Eterno, el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Eterno, dice el Eterno, el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Os guardaré de todas vuestras inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice el Eterno, el Señor. Sabedlo bien, avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Entonces son, solo para mencionar algunas de las profecías que están dadas acerca de la casa de Israel, que es lo que los profetas, el profeta Jeremías principalmente, llama a Efraín. También el libro de Oseas claramente le llama a las 10 tribus, la casa de Israel, Efraín, ¿verdad? También tenemos en Jeremías 31:9, dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Ya no solo está hablando de una redención tanto de Judá como de Efraín, sino que le está llamando a Efraín primogénito. O sea, primogénito quiere decir que va a llevar, para mí, todo lo que hemos entendido, una autoridad por sobre sus demás hermanos, una cabeza, una responsabilidad también por sus hermanos. Y es algo que a veces nos cuesta aceptar con justicia, con objetividad. ¿Por qué? Porque cuando venimos saliendo de Misraim, ya saben a lo que me refiero, Misraim, limitaciones de nuestra esclavitud, traemos un ego muy grande, y si de primero el Eterno nos enseña que fuimos a llamar a ser primogénitos, la cabeza, ya traemos esa arrogancia que traemos de Misraim y la plasmamos aquí, entonces nuestro corazón se ciega, ¿no? Pero sí es una autoridad, una representatividad, una responsabilidad que se le da a Efraín por su hermano Judá, quien creemos nosotros que es debido a que falló como cabeza, pues ahí estaban los levitas, estaban los reyes y fallaron, según también lo condenan los mismos profetas, ¿verdad? Entonces está hablando de Efraín, de una redención. También el libro de Oseas nos habla acerca de esa redención, diciéndole que donde el pueblo Efraín fue llamado no pueblo mío, ahí mismo será llamado hijo del Altísimo. Capítulo 16, 14 de Jeremías dice, pero he aquí vienen días, dice el Eterno, en que no se dirá más, vive el Eterno, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, teniéndose en cuenta la salida de Egipto como el milagro más grande que se ha visto en la historia del pueblo y que está escrito en la Torá, sino vive el Eterno que sacó a los hijos de Israel de la tierra del norte, ahí está hablando específicamente del reino del norte, de Efraín, y de todas las tierras a donde los había arrojado, porque los haré volver a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí enviaré muchos pescadores que los pesquen, dice el Eterno, y después enviaré muchos cazadores que los cacen por los montes y collados y por las hendiduras de las peñas. Ya está claro, solo para dar un ejemplo, las características, las profecías que están dadas sobre estas 10 tribus, que dentro de la doctrina cristiana no cabe la posibilidad de que estas 10 tribus resurjan debido a que ellos tienen la doctrina de la, ¿cómo se llama? Suplantación. Ya no es Israel, sino ahora somos nosotros. Sustitución, la teología de la sustitución. Por el otro lado, dentro de Efraín, dentro de Judá, dentro del judaísmo existen escritos antiguos acerca de que Efraín tiene que resucitar. Sin embargo, el judaísmo moderno no concibe la restauración de esas 10 tribus, sino que hasta donde hemos sabido, para ellos, el judío que vive en Israel es la profecía de Judá, y el judío que vive en el exilio es Efraín, pero no concibe algo de las 10 tribus
Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que entender en el momento que el Eterno nos da, nos revela la identidad de Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿Verdad? Ese es uno de los problemas porque actualmente judío culturalmente es un sinónimo del israelita, del pueblo de Israel. Para el propio pueblo judío, todo el miembro del pueblo es judío, hasta Abraham le llama judío. Y entonces creo que una de las funciones, y esa es la dificultad que tenemos nosotros, como Efraín, que estamos saliendo, es que tenemos que hacer revivir el término israelita, ¿verdad? Y eso es lo difícil, ¿verdad? Porque parecemos locos, ¿verdad? Y hacer notar que la diferencia, hay una diferencia entre Israel, israelí, israelita y judío. Y eso nos cuesta mucho tiempo llegar a esa identidad y poder sostenerla. Pues no hay escrito, no hay nada acerca de eso con gran fuerza como para, porque a veces la palabra de una persona, de un esclavo, tenga valor, ¿verdad? Y de alguna manera somos también vencidos y perdemos esa identidad de Efraín si es que alguna vez la tenemos. Entonces, teniendo estas profecías, nosotros sabemos que la casa de Israel tenía que salir. Esto no lo entendimos nosotros al principio, pues al principio uno solo entiende que hay que guardar la ley, que hay que guardar mandamientos y comienza a caminar hacia los mandamientos, pero todavía no, en nuestra historia, no teníamos una identidad. Creíamos que éramos judíos, que estábamos guardando judaísmo, pero andábamos tratando de buscar el judaísmo de Yeshua, pero todavía le llamábamos judaísmo. Entonces estábamos buscando dentro del judaísmo nuestra posición, por así decirlo, hasta que el Eterno nos reveló que las profecías de la casa de Israel se estaban cumpliendo en nosotros, que yo no era judío, no tenía familia judía y no tenía por qué guardar judaísmo, sino que me estaba convirtiendo al Dios de Israel, a su Torah, y entonces a eso, todas esas profecías que se estaban cumpliendo, al parecer, desde nuestro punto de vista, se estaban cumpliendo en nosotros, porque como locos comenzamos a guardar mandamientos. ¿Ya? Entonces, ¿creemos nosotros? No, no creemos. Así fue. Comenzamos a guardar mandamientos sin tener una identidad. Luego el Eterno nos da identidad y somos Efraín y las profecías se están cumpliendo. O sea que nuestra observancia de la Torah no está fundamentada en nuestra identidad, porque si estuviéramos equivocados en nuestra identidad, dejamos de guardar mandamientos porque guardábamos mandamientos porque nos creíamos Efraín. Y no es al revés, estamos guardando mandamientos, luego el Eterno nos enseñó que ese es Efraín, ¿verdad? Entonces, creemos que somos Efraín porque las profecías se están cumpliendo. Puede ser que estemos equivocados en la identidad, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Me explico? ¿Verdad? Sí. Peligroso. Uh-huh. O sea, lo que dice Dan para los que están en internet es fundamentar mi observancia de la Torah en mi identidad puede ser peligroso, porque puede ser que alguien me haga vacilar en mi identidad y entonces dejo de guardar los mandamientos, porque estoy guardando mandamientos porque me creo efraimita, ¿no? Y dice Dan que eso puede ser los problemas que tuvieron los que cayeron en Noágida, ¿verdad? Que les pusieron en tela de duda su identidad, que Efraín no va a resucitar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, vení, te voy a enseñar qué tienes que hacer y cambiaron su oficio, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo, así es Dan. Ahora, lo que tenemos que ver nosotros es de dónde salimos, ¿ya? De dónde venimos nosotros. En su mayoría venimos del cristianismo, llamando como cristianismo en su totalidad, ¿verdad? Católico y protestante y, y demás ramas, ¿ya? Inclusive alguien que se crea no religioso, pero vive un régimen occidental, está invadido por el pensamiento cristiano, ¿verdad? O sea que aunque se crea ateo, ¿verdad? De alguna manera, ese Dios al que él niega es el Dios del cristianismo y que también está contemplado dentro del cristianismo. Recuérdense que una de las profecías de la estatua de Nabucodonosor, de la etapa que estamos viviendo, la de los pies, que es hierro y barro,
Dice el libro de Daniel que se harán pactos entre ellos, pero no se mezclarán, así como el hierro y el barro no se mezclan. Están ahí juntos, pero no se mezclan. Todas las doctrinas, todas las religiones están de acuerdo en algo, en que no hay que guardar la Torah. O sea, están de acuerdo en eso, pero no están unidos. ¿Ya? Los únicos que andamos ahí promulgando la observancia de la Torah somos nosotros. Ese sería lo que nos dice. Entonces, en su mayoría venimos del cristianismo, dice religión o forma de pensar. ¿Verdad? Entonces, la base del cristianismo, que es donde venimos nosotros, es el Nuevo Testamento y su tradición. Me refiero a la tradición cristiana de cómo se ha interpretado todo este texto. ¿Verdad? Entonces, como nosotros interpretábamos el Nuevo Testamento, esa es nuestra base. La ley, los profetas, no era nuestra base. Es el Nuevo Testamento, y puede decir el Nuevo Testamento y la tradición cristiana. Las interpretaciones que se le han dado al Nuevo Testamento dentro del cristianismo llegan a ser dogmas. ¿Verdad? Cualquiera que atentare cuestionar una interpretación del Nuevo Testamento deja de ser espiritual, comienza a ser carnal y comienza a tener un espíritu de rebeldía, un espíritu de ¿qué? Ayúdenme. Que hay que demoníaco, ¿verdad? Entonces se llama que las interpretaciones oficiales que el cristianismo le da al Nuevo Testamento son dogmáticas. Y eso tiene a la gente. ¿Cómo salimos? Tiene a la gente apresada, nos tenía apresados. No podíamos pensar de otra manera. Esas interpretaciones al mismo tiempo son las que han tenido y aún tienen a muchos cautivos en Israel. ¿Ya? Porque no pueden pensar de otra manera. Así que los que hemos podido salir por la misericordia del Eterno, nos ha dado una luz, que nos ha dado entendimiento y nos mostró nuestro error, podemos hablar de cómo salimos y así ser luz para los que están saliendo y los que aún están por salir. ¿Verdad? Esa es la idea de este segmento que creo que se va a llevar bastante tiempo, bastantes semanas en que podamos desglosarlo porque vamos a ir paso a paso. ¿Cómo salimos? Hay dos cosas que tuvimos que entender para poder salir. Básicas. La persona que no ha entendido esto no ha salido. Así tajante, ¿verdad? Lo importante de estos dos elementos libertadores es que se convierten en bases de la doctrina de Efraín en el exilio. O sea, sobre esas dos bases, sobre estos dos entendimientos que vamos a expresar hoy, se construye la doctrina y la emuná de Efraín. Y el problema es que en el camino algunos botan estas columnas. Y entonces se cae la doctrina de Efraín. O sea, estas son las columnas y alrededor de eso vamos a construir algo. Las dos bases de la libertad, que lo vamos a decir, que rompió estas dos cadenas, está libre. Primero, entender que la Torah, la ley, está vigente y que es voluntad divina obedecer los mandamientos. Su Torah es instrucción para la humanidad y es tan fiel y eterna como él mismo. ¿Verdad? Porque en el cristianismo nos enseñaron que la ley ya no había que guardarla. Entonces ahora nuestra interpretación oficial del Nuevo Testamento estaba en lugar de la ley. Para haber salido de ahí, teníamos que haber entendido que la ley seguía vigente y que no podía cambiar y que es inmutable como el Eterno. Eso es lo básico. ¿Estamos bien hasta ahí? Segundo, entender que las discusiones de su majestad Yeshua y los fariseos de su época no eran sobre cambios a la Torah, sino sobre la interpretación y manera de aplicar la Torah por parte del judaísmo del primer siglo. Eso fue lo primero más. ¿Por qué? Porque siempre en el cristianismo se enseñó que las discusiones que se tenían eran acerca de la ley. Y por eso es que ponemos un ejemplo de que se os había dicho esto, mas yo os digo, lo que estaba cambiando era la ley. Y eso es entender eso o creer eso, nos mantenía atados ahí. ¿Sí? Una vez uno entiende que la discusión que tenía su majestad Yeshua con los fariseos no era acerca de la Torah,
sino acerca de la manera en que ellos interpretaban y aplicaban los mandamientos. Eso nos hace libres y comenzamos a estudiar la Torah. ¿Ya? Eso es básico. Nadie de nosotros puede estar aquí si no entendió eso. Esto es lo básico. ¿Sí? Por eso llamamos a estas dos pilares, vigencia y diferencia. O sea, una vigencia de los mandamientos y de la Torah y una diferencia entre el judaísmo y su majestad. Eso es básico. Entonces, sobre estos dos pilares se sustenta el camino del cristianismo hacia la libertad de la Torah. Estos dos pilares deben permanecer firmes para que sobre ellos poder edificar nuestro retorno a la Torah y realmente alcancemos nuestro objetivo. No nos podemos perder. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? En internet, vamos a ver, recibí un WhatsApp. Hoy este tema sí es importante que le podamos dar. No sé. Si tiene alguien una pregunta en internet, por favor, escríbanos. Si no logró entrar al chat ahí de la conexión y tiene mi WhatsApp, escríbanme en WhatsApp y yo le contesto las preguntas, porque es bien importante que esto quede bien claro. Hablemos un poquito sobre la vigencia, ¿verdad? Sobre la observancia de que la creencia o el entendimiento de que los mandamientos del Eterno están vigentes y no pueden cambiar. El problema es que muchos se olvidan o no tienen claro este pilar. Eso impide que la Torah, juntamente con el resto de la Tanaj, sea tomada como un fundamento de fe y doctrina, como Rav Shaul enseñó en Hechos 24:14, cuando le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis antepasados, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Ese es un fundamento de fe. Todo efraimita, todo aquel que sale hacia la Torah, tiene que tener este fundamento de la Torah, este fundamento de fe. Lo que está escrito en la ley y los profetas, eso creo, inamovible. ¿Estamos claros con eso? ¿Verdad? Entonces, pero a muchos se les olvida eso, o no lo tienen claro. Olvidar este pilar impide que las personas salgan del cristianismo y crean lo que denominamos nosotros personalmente mesianismo. Esto es personas que utilizan términos, ritos y accesorios hebreos o judíos, pero su doctrina y fe sigue con fundamentos cristianos. ¿Ya? Eso es lo que yo personalmente, para poder clasificar y saber dónde está la gente, diríamos un mesianismo. Un mesiánico para mí es una persona que comienza a sentir atracción por lo judío, por lo hebreo, usa talib y términos hebreos, ya no dice pastor, dice roe, y ora, pero en lugar de decir y en el nombre de Jesús, dice Beshen Yeshua Hamashiach, amén. O sea, es lo mismo, términos hebreos, pero con doctrina cristiana, con pensamiento cristiano. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque para él todavía la ley no se puede cumplir, los mandamientos puede hacer que algunos sí y otros no. En este caso podemos hablar algo que es muy claro, muy evidente en las comunidades, grupos que yo he conocido, es acerca de la circuncisión. Llevan años fuera del cristianismo, pero aún creen que la circuncisión no va, porque eso sería despreciar a su majestad Jesús. Esta persona que todavía cree así, con que un mandamiento de la Torah no está vigente, este es igual que un cristiano. Lo único que no se ponen de acuerdo en que qué mandamiento sí y qué mandamiento no, pero el pensamiento de que la Torah, la palabra del Eterno, puede cambiar o ya no está vigente, sigue pensándolo igual el mesiánico. No sé si me explico. ¿Ya? Igual siguen pensando con respecto a la Trinidad. ¿Ya? Y ya no le dicen el Espíritu Santo, sino la Ruach HaKodesh. Y pueden hasta orar a la Ruach HaKodesh, pueden hablar, o sea, su concepto de Ruach HaKodesh todavía sigue siendo cristiano. Y siguen creyendo en algunos casos, no en todos, acerca de la Trinidad. También lo que yo llamo una doctrina diabólica. O sea, siguen creyendo en el diablo, en Satanás, en un Dios del mal. Algo que la historia acerca de la idolatría nos habla, que los pueblos fueron identificando
conociendo poderes de la naturaleza y le fueron adjudicando divinidades, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la noche, el dios de la luna, y también descubrieron a Maldán y le pusieron una deidad. Entonces, toda la doctrina satánica, me refiero a que, no estoy diciendo que la doctrina sea satánica, sino que la doctrina es acerca de Satanás, ¿verdad? Porque si yo digo que la doctrina es satánica, estoy aceptando que existe Satanás, así que no me refiero a eso. Siguen todavía peleando con un mal externo a ellos, ¿verdad? Y en lugar de ir buscando en el centro de sus corazones, ¿ya? Ver al Mesías como el eterno hecho carne, tener la misma percepción cristiana acerca de la naturaleza del Mesías, son solo algunos de los ejemplos que puedo mencionar que son muy evidentes acerca de un mesianismo que comienza a salir, o más que todo, pensando, dando el beneficio de la duda, que puede ser que comienza a salir, pero se queda atascado en la salida. O pudiéramos decir que están tratando de guardar Torah dentro de Misai. Y eso no se puede, porque hay que salir para llegar al monte Sinai. Una pregunta aquí de Jaya de Armenia. Dice, ¿puede haber conversión a la Torah sin cambio de nombre hebreo? Claro que sí. Puede haber una conversión a la Torah. En ese momento nos convertimos en Benei Abraham, no Benei de Israel, en el pacto de Bereshit 15. Es cuando nos entramos al pacto de Bereshit 17, es cuando somos llamados Benei Israel, y ahí es cuando se nos pone un nombre hebreo. En Yohanan 14:13 nos dice Morena Hum de apartado, y todo lo podáis, y todo lo que pidáis en mi nombre. Sí, lo que sucede, Morena Hum, es que en ese texto que usted cita, es una interpretación cristiana de que, porque para el cristiano pedir, orar es pedir, pedir es orar. Entonces, cuando dice todo lo que pidas en mi nombre, entonces el cristiano hace referencia que está hablando de la oración. Pero hay un texto en el Nuevo Testamento en donde los propios discípulos de su majestad Yeshua le piden que les enseñe a orar. Y él les daba una oración, el famoso y conocido Padre Nuestro. Al final solo dice amén. No dice, esta sería la oportunidad que él tenía para enseñarles a orar, diciendo, y en el nombre de Yeshua, amén, pero no lo hizo, porque no es eso. Entonces, que creer que todo lo que pidáis en mi nombre es lo que tengo que poner al final de una oración es una interpretación cristiana. Entonces, se me puede presentar una persona de camisa blanca, pantalón negro, con peyot, con barba, con sombrero, muy grandote, muy apantallador, pero si al final de orar, él dice, Beshem Yeshua HaMashiach, para mí sigue siendo un mesiánico. ¿Ya? Toda su doctrina, yo comienzo a escarbar más y sigue, porque sigue cargando interpretaciones cristianas de un Nuevo Testamento. Y el reto de Efraín es reinterpretar el texto con una mentalidad ya cambiada, ¿verdad? Estamos bien ahí. Estos son solo algunos de los ejemplos. Uno de los principales, por ejemplo, cuando se habla de la Trinidad, la doctrina diabólica, y ver al Mesías como el eterno hecho carne, estos particularmente atentan contra la principal base de la doctrina hebrea, que es la unicidad del Eterno. Todo aquel que no comprenda desde una cosmovisión hebrea la unicidad del Eterno, perdonen, no está en nada, porque es la base, la columna vertebral sobre la que se sostiene toda la Torah. Entonces, si yo no tengo claro la unicidad simple del Eterno, ¿ya? Porque ya creer en el Satanás ya es algo idolátrico, atenta contra la unicidad del Eterno, porque no hay otro Dios más que solo Él. Entonces, eso sigue dañando e incapacita a Efraín, me refiero a este Efraín que está saliendo, a dar una correcta interpretación de los textos de la Torah y la Tanaj, ¿ya? Porque sigue aferrándose a algo que dogmáticamente se le enseñó en el cristianismo. ¿Ya? Entonces, como le digo, este es mi punto de vista.
Esto es basado en la experiencia que hemos tenido, hasta en los errores que hemos cometido. ¿Verdad? Solo, la intención solo es ayudar, no condenar a nadie. ¿Ya? Es la unicidad del Eterno, para nosotros es la base de cualquier interpretación de la Torah y la base de la verdadera relación que una persona puede tener con el Eterno. ¿Sí? Seguimos con la vigencia. Este entendimiento y base de nuestra salida nos lleva a entender que toda interpretación del Nuevo Testamento que contradiga la Tanaj está equivocada. ¿Verdad? No puede haber interpretación del Nuevo Testamento que contradiga la Torah. Si alguien tiene una interpretación del Nuevo Testamento que contradiga la Torah, no ha salido de Misraim. Es mejor decir, no entiendo. No puede dar una interpretación que armonice con la Torah. Es mejor decir, no entiendo. Ser humilde, decir, no entiendo, a querer mantenerse con esa interpretación. Pues es la Tanaj, la Biblia hebrea, y entonces bases de la doctrina. Si yo soy discípulo de su majestad Yeshua, su Dios es mi Dios, su Biblia es mi Biblia. Y la Biblia de su majestad Yeshua y sus discípulos no tenían un Nuevo Testamento. Así que ellos fundamentaban su predicación y su doctrina en la Tanaj, que es la Biblia hebrea. Si yo soy discípulo de su majestad Yeshua, tendría que sostener la doctrina con la Tanaj. Y solo el Nuevo Testamento me tendría que servir para corroborar que mi interpretación es congruente al espíritu y doctrina del Mashiach. Según el Mashiach lo enseñó, y los escritos están dando testimonio de lo que se enseñó y los propios discípulos, que fue lo que enseñaron. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Si quieren, me piden la presentación, no se preocupen. Por eso en Hechos 17:10 decía, enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos eran de mente más abierta que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con buena disposición, examinando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, Pablo no podía haber enseñado nada contrario a la Tanaj. Eso es algo que, o sea, el que no ha entendido eso, o que no le queda claro, o está en la puerta, o no ha salido de Misraim. Para nosotros ese es el decreto de libertad, entender estas dos cosas, ¿verdad? En este camino vemos nosotros y hemos notado un gran obstáculo en el camino que puede hacer y hace que este entendimiento se solidifique y entonces se debilite y algún día se llega a olvidar. Y esto, lo que veo como gran amenaza, no amenaza sino al entendimiento a mí, ¿no? Son los judíos que se convierten al mesianismo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estos adquieren en su mayoría la creencia cristiana sobre la naturaleza del Mesías. Y ellos aún a veces no ven la diferencia entre Jesús y ellos, como dos personajes totalmente distintos. Entonces imagínense para el mesianismo, que se había traído sobre lo judío, sobre todo lo que es judío, cuando venga un hombre judío, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Luego este judío se convierte a la fe de su Mesías, que es el mismo Jesús, ¿verdad? Y entonces eso para siendo un aval acerca de la divinidad de Jesús, que también es la divinidad de Yeshua. Entonces eso obstaculiza la salida de esta gente. Oh, pero él es judío y habla hebreo y él cree que el Mesías es Dios hecho carne, como que eso fuera un aval, me explico. Pero el problema que tenemos es que los rabinos judíos, inclusive rabinos, que ellos mismos están contra el Nuevo Testamento, interpretan el Nuevo Testamento igual que el cristianismo. O sea, la interpretación del Nuevo Testamento ha sido tan dogmatizada que hasta el propio judío, que no tendría nada que ver con el cristianismo, interpreta de la misma manera el Nuevo Testamento. Y el reto de Efraín es reinterpretar. Y por eso es que Efraín es cabeza, por eso es primogénito, no es cola. Y eso es lo difícil que se necesita tener
la autoridad del Mashiach y las agallas de otro Mashiach, digo yo, para salir adelante y no estar buscando que alguien a quien seguir, porque estamos abriendo una brecha. ¿Alguna duda sobre este punto acerca de la vigencia? Ajá. No. Este entendimiento, recuerden que todo entendimiento el Eterno lo da. Así que podemos decir que entender esto es por gracia del Eterno. No podemos convencer a nadie. Podemos platicar, podemos dar tratados, podemos hacer publicidad acerca de nuestra fe, por si hay alguien a quien el Eterno le quiere hablar o que le esté hablando, sepa que hay más como él, o ser nosotros el medio por el cual el Eterno le hable a otro, a quien él le quiera el entendimiento. Pero no podemos evangelizar, convencer a otros, porque el entendimiento le da. Cuando nosotros queremos convencer a alguien, estamos olvidándonos que el entendimiento nuestro tiene derecho, no fue un esfuerzo propio. ¿Verdad? Ese es el principio de la gracia que habla Rabbi Shaul. Y que en las clases de Cábala hablamos del deseo, ¿se recuerdan? Cómo el Eterno mueve el deseo para que el entendimiento ya no encaje. Entonces comenzamos a buscar otra cosa y hasta que ese nuevo entendimiento encaja con el deseo que el Eterno ha puesto en nuestro corazón. ¿Sí, Dan? Ahorita voy a la diferencia. ¿Sí? Seguimos con la diferencia. Textos como este, por ejemplo, que siempre nos mantuvieron alejados de la ley, como Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este tipo de interpretaciones que se nos vendieron de una manera dogmática en el cristianismo nos mantenían lejos de la Torah, a tal grado que parecía que la Torah fuera muy ajena a nosotros, ¿verdad? Como el cristiano, la mayoría cree que así es. Entonces, porque se nos dice, y a veces que en la ley antes adulterar era pecado, ahora es desear en el corazón. La 10ª palabra dice, no desearás a la mujer de tu prójimo. O sea, no estaba cambiando la ley. O sea, esto era básico también para poder entender, ¿verdad? Que las discusiones, que guardar la ley no es contrario a creer en su majestad y Dios. Porque eso es lo primero que nos da miedo, ¿no? Que si yo comienzo a guardar los mandamientos, estoy menospreciando la sangre del Mesías. Entender que el Mesías estaba defendiendo la ley y lo que estaba condenando o reprochando es la interpretación y la observancia del judaísmo de su época con respecto a la Torah. Eso fue lo segundo. El que no entendió esto no sabe ni por qué está aquí. No le podía explicar a un amigo en el cristianismo esto. Eso lo tuvimos que entender. Que las discusiones de su majestad y de Yeshua en el Nuevo Testamento con los judíos de su época, con los fariseos, no se refería a la ley, sino a la observancia del fariseo. Y entonces comprendimos que esa ley que está vigente, la podemos guardar y eso no es contrario a nuestra fe de su majestad. Y ahí comienza el camino hacia afuera, ¿verdad? Con ese aval. Sí. Halajá quiere decir ley. ¿Sí? Le podríamos llamar halajá, porque dentro del judaísmo, halajá dentro del vocabulario del judaísmo, halajás son leyes que los rabinos han puesto para ayudar y guiar al judío en la observancia de la ley. De alguna manera podríamos decir, pero son leyes, no sería interpretaciones, porque aparte son las takanot y los elushim, algo así, ¿verdad? Que son interpretaciones. Halajá son leyes, como por ejemplo si su majestad Yeshua hubiera dicho, no hagáis esto, haced otra cosa. Por ejemplo, cuando a su majestad Yeshua le reclaman que sus discípulos estaban cortando espigas de trigo y así violando la ley. Y él no niega, sí estaban violando la ley. ¿Verdad?
pero eso es lo que se le llama una jurisprudencia. Él se apoya en interpretaciones que se han dado y sucesos que sucedieron en la ley, en la Tanaj, para ver que lo que estaban haciendo era correcto. O sea, que si no tenían que comer, a pesar de que fuera Shabbat, podían cortar trigo, ¿verdad? Sin que esto fuera contado como transgresión, así como David se le dio a comer de los panes de la proposición que estaban en el lugar santo, que eran prohibidos para un no levita, para salvaguardar su vida. Él usó la misma jurisprudencia. Ahí digamos que es una jalajá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo quebranto, si yo no como, sufro de hambre, paso en ayuno el Shabbat, entonces ya no es una festividad. Entonces, por salvaguardar la letra de la festividad, quebranto el espíritu de la festividad. Entonces, ahí sí sería una jalajá que nos enseñó su majestad Yeshua, que para salvaguardar el espíritu del mandamiento, puedo violar la letra del mandamiento. ¿Verdad? No como el fariseísmo, que por salvaguardar la letra, viola el espíritu. Ahí ya tendríamos una halajá distinta. Pero aparte son las interpretaciones de forma de aplicar. Entonces, entender que las discusiones entre el Mesías y los líderes religiosos de su época, no, con mayúscula, no era respecto a la Torá, sino respecto al judaísmo. Como religión es fundamental para la salida del rey. Nadie pudo haber salido sin entender, porque si no automáticamente estaría él, que está afianzado en su Jesucito, ¿verdad? No se hubiera animado a salir tras los mandamientos de la Torá, porque eso sería profanar su fe acerca de su Mesías. Una vez nosotros entendemos que la observancia de los mandamientos no es contraria a la fe de su majestad Yeshua como el Mesías, ahí vamos para adelante. Este es el segundo, la diferencia. Entonces, ya con ese entendimiento pudimos caminar hacia el desierto en búsqueda de la Torá, sabiendo que el Mesías iba con nosotros. No se iba a quedar atrás, ¿verdad? Ese fue el segundo avance. Esto nos lleva a entender que hay una diferencia entre la doctrina del Mesías y la del judaísmo. Eso es claro. El problema es que en el camino a la gente se nos olvida. Se nos olvida, porque a mí se me olvidó. ¿Ya? Hay una diferencia entre el judaísmo y su majestad de Dios. Hay una diferencia de aplicación de la Torá. Hay una diferencia de halajá. Hay una diferencia en cuanto a cómo se legisla, como le expliqué ahorita el texto, ¿verdad? Por eso dice en Mateo 15:7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran, enseñando como doctrina preceptos de hombres. ¿Verdad? Entonces ahí vemos nosotros qué tan grande es la brecha entre la observancia del judaísmo y la observancia de la Torá conforme a la enseñanza de su majestad. Para que esta persona de este lado le diga, hipócrita, sepulcro blanqueado. Entonces quiere decir que la brecha, aparte de que le dicen, miren, sí, es que ustedes se entienden de una manera distinta, pero nosotros entendemos de otra manera. Entonces quiere decir que hay tolerancia, quiere decir que la diferencia no fuera muy, muy grande, ¿no? Pero la forma en que su majestad Yeshua se expresa, enorme. Cuando dice Ram Shaul, dice, porque a los que estos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y en los profetas está escrito. Y esa fe de Ram Shaul para el judaísmo de esa época era herejía. Entonces ya podemos ver la diferencia que hay entre la doctrina de su majestad Yeshua y sus discípulos y la del judaísmo. Es abismal. ¿Verdad? El problema es que aquí me estoy arriesgando a que me traten de antisemita, ¿verdad? Pero ustedes saben que yo no soy antisemita. Las cosas son claras, ¿verdad? Soy enfático y ese énfasis y ese ímpetu que le pongo yo para que la gente entienda no es odio hacia el judaísmo, sino que es para que las cosas estén claras, porque de alguna manera siente uno el pesar y el dolor de ver ovejas que caen en este precipicio, día tras día, mes tras mes, año. ¿Verdad? Entonces yo no quiero que por falta de conocimiento, ¿verdad?, perezca el pueblo. Entonces por lo menos las cosas están claras
Y aunque me acusen de antisemita, yo amo a todos los judíos, pero ellos creen de una manera y yo creo de otra, ¿verdad? Entonces, seguimos con la diferencia. Esa es una canción, ¿verdad? La diferencia. Pero vigencia y diferencia. Entonces, Efraín debe convertirse al eterno Elohim de Israel y a su Torah, por medio de su majestad de Dios, y no al judaísmo. Eso es fundamental, ¿verdad? El problema es que cuando salimos del cristianismo, ¿a dónde vamos? Al judaísmo. Y ahí comienzan los problemas. Entonces, una cosa es seguir la enseñanza del judaísmo y otra es la enseñanza del Mesías. Son dos cosas distintas. Aunque algunas o muchas de las enseñanzas de su majestad Yeshua, de su halajá o de su forma de interpretar las escrituras, están dentro del judaísmo antiguo. ¿Ya? Eso no quiere decir que estén conformes al judaísmo. Porque en el judaísmo es un universo de creencias, que no es una sola creencia, es un universo de creencias, pero muchas de esas creencias se quedaron afuera y el judaísmo tomó un rumbo y estas están por ahí muy lejos, ¿verdad? Pero son parte de un judaísmo antiguo. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Esto es tan importante porque de una manera directa esto determinará en qué grupo estamos cuando su majestad Yeshua recrimina a los religiosos de su época. Si su majestad Yeshua viniera y él hubiera decir lo mismo, hipócritas, sepulcros blanqueados, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías, que enseñan como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿de qué lado estaríamos nosotros? ¿De aquel o de este lado donde él está? Estaríamos, sí, señor, dale. O estaríamos, no, pues yo creí en ti, señor, y que yo pensé que eso es lo que tú creías. ¿De qué lado vamos a estar? Esto es sumamente importante, porque los escritos del Nuevo Testamento están marcando esa brecha y nos debería de servir de alerta. Si nosotros queremos seguir la enseñanza de su majestad de Yeshua, tendríamos que seguir contemplando esa gran brecha que hay dentro del judaísmo y las enseñanzas de su majestad de Yeshua, sabiendo que el judaísmo del primer siglo es el mismo que tenemos hoy en día, en letra y espíritu, no ha variado nada. ¿Sí? Bueno, tenemos un obstáculo en el camino acerca de esta otra base que sería, como le llamamos, la diferencia, ¿no? Como Efraín necesitamos mucha información para darle contexto a la Tanaj. Uno de los errores que cometió el cristianismo, voy a hablar, uno de los errores que cometió el cristianismo es que agarró los escritos judíos y hebreos, israelitas, y obvió todo el contexto teológico, cultural, religioso de esos textos y le dio una interpretación a su manera. Y creó una religión que es el cristianismo, que como ustedes ya saben, es casi que es antagónica a las escrituras. Porque se imaginaron lo que querían decir conforme a su contexto, su forma de pensar. Entonces, nosotros no podemos pretender agarrar otra vez, voy a dar una enseñanza sobre un texto hebreo, ¿verdad? Yo creo, yo pienso, yo siento, voy a orar para que el Eterno me revele, porque voy a cometer los mismos errores que el cristianismo cometió. Entonces, el problema es que aquí necesitamos mucha información. En esta revelación, discernimiento, pero información sobre el contexto histórico, cultural, religioso, teológico, no sé qué más cosas, es decir, acerca de esa cultura en donde se está expresando Satanás. ¿Qué quiere decir para el pueblo hebreo? ¿Cómo interpreta eso? Escucha Israel, Señor, tu Dios, el Señor uno es. ¿Qué es para un israelita eso? ¿Ya? Para poderlo entender. Así le preguntaron a su majestad, dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Escucha Israel, Señor, tu Dios. Bien has dicho. Un judío, otro judío, se entienden entre ellos, saben de qué están hablando. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando vamos a México o a Colombia, que nos quedamos en gallo con cosas que no entendemos, aunque hablamos el mismo idioma. Entonces necesitamos mucha información. Y ahí es donde viene la Torah oral, ¿verdad? La tradición, no podemos obviarla, pero todo eso, va a haber otro tema acerca de la tradición, ¿no? Eso solo es para que necesitamos. Eso es lo que dice, no podemos obviar la tradición, no podemos obviar la tradición oral.
No la podemos obviar porque eso le da contexto, riqueza, profundidad a todo. Entonces, esta información se encuentra en una vasija llamada judaísmo. Judaísmo es la vasija, no la información. La vasija que salvaguardó toda esa revelación, toda esa información que el Eterno ha revelado a su pueblo a lo largo de siglos. Eso está dentro del judaísmo. Pero eso no es igual a judaísmo. Ellos tienen la literatura, ellos tienen todo, y comenzamos y nos vamos al judaísmo. ¿Verdad? Y nosotros estamos tratando además, tal vez cuando comenzamos a estudiar judaísmo, no sabemos no tenemos ni identidad. Entonces podemos hablar cualquier identidad. Pero una vez que el Eterno nos da la identidad de Efraín, tenemos que cuidarnos de hacer esta diferencia. El obstáculo en el camino, entonces, toda literatura que es necesaria estudiar es judía. Y por supuesto, está impregnada del espíritu y doctrina del judaísmo que el Mesías tanto recriminó en los textos de Nuevo Testamento. Si yo estudio todo eso y no tengo discernimiento y no tengo establecidas estas bases que me sacaron de Israel, entonces caigo esclavo, atraído, seducido por ese espíritu. Por ejemplo, lo primero que compramos es un sidur, ¿no? Los que logran hacer sus oraciones, que la mayoría de usted va a ver el sidur va a estar nuevito, están absorbiendo, porque esa oración, esa palabra imprime hacia afuera, pero también imprime hacia adentro. Y me voy yo pidiendo por un tercer templo. ¿Y dónde está el Mashiach? Entonces no está el Mashiach. Pidiendo por un tercer templo que es contrario a la doctrina del Mashiach. Pidiendo cosas que van contrarias a la enseñanza. Anhelando los sacrificios. Cuando todo eso es contrario a la enseñanza de su majestad. Entonces comenzamos nosotros a absorber ese espíritu y esa doctrina que es contraria totalmente, no contraria, pero que hay un gran abismo entre su majestad Yeshua y el judaísmo. ¿Sí, no? Ajá. Sí. Sí, lo que dice Dan para la gente de internet es que ¿cómo hacemos para tener congruencia en nuestro estudio cuando decimos que el judaísmo está equivocado, sin embargo estudiamos sus libros? ¿Y cuál es la otra parte que dijiste? Y si estudiamos sus libros, ¿por qué no hacemos lo que ellos dicen? ¿Ya? Precisamente porque el objetivo es que nosotros tenemos que lograr ver al judaísmo como una vasija, pero nosotros lo que nos interesa es lo que está dentro, no el judaísmo. Por eso es que para nosotros, no lo van a ver en ningún libro, pero para mí la visión de Jacobo, que se encuentra con Rachel es la madre de Yosef, la madre de los hijos del exilio de Israel, que también sería la madre de Efraín. Ese encuentro se lleva a cabo en un pozo donde hay 3 rebaños y está el 4.º rebaño, que es el de Rachel. Según la narrativa de este pasaje, Jacob quita el pozo y da de beber a Rachel, la piedra, y da de beber a Rachel y a su rebaño, pero él no bebe. El texto no lo dice. Estamos hablando de la Torah por algo. Eso es lo que está sucediendo. En estos últimos tiempos, Judá corre la piedra de su pozo, pero él no está bebiendo, para que el rebaño de Rachel beba, que somos nosotros. Y por eso hacemos una diferencia. Y por eso creo yo, definitivamente, que Efraín necesita maestros. Porque el Eterno, así como da entendimiento, da un don de discernimiento a ciertas personas para que puedan discernir sobre qué sí, qué no, qué es congruente al espíritu de enseñanza de Mashiach y qué no es congruente, para dejarlo a un lado. ¿Verdad? Y también son necesarios los maestros que tengan autoridad, y eso sería otro tema, porque si estamos guardando la ley, ¿cómo puede haber una ley sin autoridad?
¿Ya? Como de qué nos sirve una ley de tránsito si no hay policía de tránsito, no hay jueces de tránsito, no sirve de nada. Entonces, todo eso se tiene que ir desarrollando en Efraín para poder restablecer el orden legal dentro del pueblo. Entonces, considero yo que estas cosas lo dicen las personas que tratan de menospreciar su cuestionamiento hacia el judaísmo. Porque personalmente creo que como venimos, me voy a incluir ahí, como venimos de una esclavitud intelectual y espiritual, al igual que nuestros padres en el desierto, a pesar de haber salido de Misraim, seguían con la misma actitud esclava, así nosotros podemos seguir con esa actitud esclava intelectual y nos es fácil caer en otra religión que nos vuelva a esclavizar intelectual y espiritualmente, porque no estamos acostumbrados a interpretar, estamos acostumbrados a sujetarnos a interpretaciones dogmáticas. Esa puede ser una actitud, yo creo que por eso es importante ver al judaísmo como una vasija, no como la sabiduría, sino como una vasija portadora de sabiduría. ¿Verdad? Porque es necesario, necesitamos todos estos escritos, necesitamos toda esa información, por eso hay que leer y leer y leer y leer y leer para poder llegar a sacar una conclusión. Porque si no, podemos estar cometiendo el mismo error que agarrar solo una Biblia. Si alguien viene, por ejemplo, yo conocí a una persona del mesianismo que me decía, no, Torah oral conmigo, nada. Entonces, lo que está es haciendo otro evangelio, otro cristianismo. Está agarrando lo que él entiende, lo que interpreta y así lanza sus enseñanzas. No podemos hacer eso. La Torah oral es de suma importancia. Contesté tu pregunta. ¿Sí? Si no se tiene cuidado, olvidando esta segunda base de nuestra liberación, Efraín termina absorbiendo ese espíritu y doctrina que obstaculiza su camino a la Torah y lo vuelve a esclavizar en una religión. ¿Sí? Así como veníamos de una religión en donde, mira, pero si ahí dice, observarás mi día de reposo, que es el Shabbat, y estamos lejos, ¿verdad? Pero ahí estábamos. No, no importa, ahí estábamos. Ahora, igual, la Torah dice, pon el hilo sur al que se me olvidamos. Pon el hilo sur al no, blanco. ¿Por qué? Porque la tradición dice así, entonces otra vez caemos en lo mismo. O sea, un esclavo que sale de una esclavitud y cae a otra. Por eso es que una vez yo di una clase de educando a esclavos a poder vivir en libertad. Esa educación lleva más tiempo. Y la gente que le gusta las cosas rápido, cae rápido en otra religión. Muchos maestros, por ejemplo, no es por criticar a nadie, es mi observación y quiero yo por eso contribuir con mi experiencia en esto, es que con la mayoría de los maestros en el mesianismo, en este caminar, estas comunidades, no están a tiempo completo. El problema es que si no hay alguien dedicado a tiempo completo, no se puede abrir una brecha. Entonces, imagínense un maestro que tiene esposa, que tiene hijos y que tiene trabajo, ¿a qué horas va a estudiar? Tiene que desentender a la esposa, a los hijos o estudia. Entonces, cuando tiene la pregunta del discípulo y quiere contestarle, ¿qué va a decir? Entonces, para estas personas que no tienen todos los recursos, toda la información y el tiempo para estudiarlo, pues para dar una respuesta, dan algo que ya está establecido, porque no tiene tiempo para reinterpretar. Entonces el judaísmo es algo que ya está hecho. ¿Ya? Y hasta ahí no, eso es así. Los padres dijeron que rápidamente solo están transmitiendo lo que leyeron aquí sobre eso y eso lo enseñan. Pero no tienen esto, no tienen el otro, no han visto lo otro, no han visto todas las diferentes versiones y tener la oportunidad de dar una reinterpretación efraimita. Entonces también muchos de los maestros caen por necesidad, por comodidad, por ser, no sé, no le podría decir si es, se le puede llamar de, no puede ser como una deficiencia, no sé. Yo he visto yo que para ellos es más fácil agarrar algo que ya está escrito que escribirlo, ¿verdad? Entonces volvemos a caer esclavos. Entonces, el problema de esto es que otra vez, ¿verdad? Esta gente se podría, otra vez Rab Shaul, yo me animaría a rededicarle, ¿verdad? El texto de Gálatas 4, 22 al 31.
Entonces, capítulo 22, 30, miren la diferencia. Perdón, me equivoqué de texto, pero este es el que dice así. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre, ¿no? Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Eso quiere decir que el de la esclava nació por la capacidad reproductora del propio hombre de reproducirse. El otro fue un milagro, ¿verdad? Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Se está refiriendo al judaísmo. ¿Verdad? Torah, 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 Torah. Porque Agar es el monte Sinai en Arabia, porque está en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Se refiere al judaísmo. Entonces, si yo vengo y me voy hacia el judaísmo, Pablo, ¿qué me está diciendo? Que estoy en esclavitud. Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque él repite mucho que el engendramiento en nosotros es sobrenatural, es espiritual. ¿Ya? Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos Isaac, somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y esto se repite, ¿verdad? Porque esta gente que se inclina hacia el judaísmo nos acosa. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y tenemos que mantener esa libertad. Y la observancia de los mandamientos es lo que nos da libertad. Así que si obedecemos una religión que nos aparta de lo que la letra de la Torah está diciendo, estamos cayendo en esclavitud, según la enseñanza de Rav Shaul. Esto definitivamente influye en las mentes de quienes leemos y no somos judíos, ni practicamos judaísmo, a tal grado de sentir que somos judíos y que practicamos judaísmo. Yo soy víctima de eso, fui víctima, perdiendo la perspectiva real de nuestra salida de Misraim, y en lugar de llegar al monte de Sinai, nos quedamos atrapados en la religión, en otra religión, el judaísmo. Porque somos religión, salimos de una religión y fácil somos absorbidos por otra religión. Una posición cómoda. Usted agarra a un esclavo y dígale, mira, deja de estar haciendo zanjas en la tierra y vení, me levantaste esa pared. Ay, no tiene problema. Dígale a ese esclavo, deja de estar haciendo zanjas y anda a decidir qué quieres estudiar en la universidad, yo te voy a pagar el estudio. Cosas muy distintas, y esforzarse, y leer. No, mejor le levanto la pared aquí, rápido, un esclavo, fácil que cae en ganas de otra religión. Ya voy a terminar. La literatura judía utiliza unos sinónimos que para nosotros están equivocados y que poderosamente confunden la mente del efraimita. Para ellos, judaísmo es sinónimo de Torah. Para ellos, judío es todo hebreo. Le llaman hasta Abraham judío. Cuando judío sería gentilicio de la tribu de Judá. ¿Verdad? Y dicen los historiadores, y también la Tanaj nos dice, que ese término inicia utilizándose a finales del siglo babilónico. Entonces tenemos en el libro de Esther, donde se utiliza primero este término, porque ya solo está la casa de Judá. Entonces judío es el gentilicio de la casa de Judá, donde está Efraín, donde está Judá y están los levitas. Por eso Ram Shaul dice, yo, judío de judíos, decía él, ¿no? De Benjamín, pero él se llama judío, aunque es de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Entonces, el problema es que si estamos leyendo, imagínense todo lo que tenemos que leer, y judaísmo es Torah, Torah es judaísmo, el judío es todo judío, y la Torah escrita, la Torah ahora, de algún momento eso nos va absorbiendo, y paramos creyendo porque no tenemos discernimiento y no tenemos manera de parar. Yo creo recientemente que el primer paso para poder ser libre de esa influencia fue la identidad de Efraín. No fue automático, porque todavía llegó un momento en donde, vamos a ver más adelante, en donde uno comienza a delegar a su majestad, a relegar a su majestad Yeshua de la vida espiritual, de la doctrina y de todo. ¿Verdad? Porque él va absorbiendo judaísmo, y cuando usted se da cuenta, el judaísmo casi no enseña sobre Mashiach. Entonces el Mashiach es un tema que se va
relegando. Y entonces encontramos en este caminar muchas personas y congregaciones que dicen ser creyentes en su majestad Yeshua como el Mesías, pero su doctrina de observancia de los mandamientos no es conforme a sus enseñanzas y espíritu, sino conforme a su judaísmo. Con su boca le confiesan, pero con su doctrina y actos lo niegan. ¿Verdad? Yo estuve en ese grupo. No, por eso no me creo salvo, y por eso con autoridad y con experiencia se lo digo. Es fácil caer en eso. En nuestra experiencia, en más de 15 años en este caminar, hemos visto cómo para estas personas creer en su majestad Yeshua como el Mesías ya no es tan judío. Y precisamente por la influencia de esa religión. Como ya todo no se ve el Mesías, ni en el Sidur, ni en los libros, ni en las Parashá, ni nada. Entonces, mira, pues, pero ustedes creen en su majestad. Sí, pero ya como en su majestad Yeshua ya no es tan judío. Ya me explico. Entonces lo relegan, hasta dejan de creer en su majestad. Y va a estar el grado de llegar a negarlo abiertamente y pretender con eso ser parte del judaísmo. ¿Verdad? Porque vos crees en su majestad, no, no es tan kosher, ¿verdad? Como que el judaísmo es algo selecto. Y mientras creas en eso no puede ser parte. Entonces, como estas personas tienen, para mí, como todos nosotros teníamos un problema de identidad, tenemos un problema de autoestima, ¿verdad? Pero Efraín debe de sanar esa autoestima y esa identidad con el Eterno. Estas personas lo encuentran con este grupo religioso y así hace, como que, ay, eso no es muy kosher, ¿verdad? Como que, porque ya creen en su majestad Yeshua, ya no es muy judío. Uno de los síntomas más fuertes para estas personas es llegar a poner en tela de duda aquello que los trajo la Torah, el Nuevo Testamento y la fe en su majestad. ¿Cómo puede hacer que la correcta interpretación del Nuevo Testamento me llegue a la Torah, me lleve a la Torah, y luego mi entendimiento de esta Torah desvirtúe el Nuevo Testamento que me llevó a la Torah? Es como que Jasiá me hablara bien de Dan. Dan, mira, tienes que ir con Dan porque él te va a ayudar y todo, ¿va? Entonces, yo confío en este y sí, Jasiá, tienes razón, yo te aprecio mucho y si tú crees eso, pues de plano eso debe ser correcto. Llego yo con Dan y Dan me dice, no, ese Jasiá no está en nada. Ay, sí, ¿verdad? Pero ese Jasiá que no está en nada fue el que me trajo a ti. Si él no está en nada, pues tú tampoco. ¿Me explico? Entonces es absurdo. Y habla de algo infiel, porque estoy mordiendo la mano que me alimentó. Estoy hablando de su majestad Yeshua y del Nuevo Testamento. ¿Cómo puede ser que las interpretaciones del Nuevo Testamento me trajeron a la Torah, supuestamente afianzaron mi fe en su majestad Yeshua, y esa Torah y ese nuevo Mesías me hagan negar al Nuevo Testamento, que fue el que me trajo aquí? O el Nuevo Testamento está mal, eso quiere decir que donde yo fui también está mal, porque ¿cómo puede ser algo malo que me lleve a algo bueno? ¿Verdad? O me perdí en el camino y llegué a un lugar donde no está, en donde el Nuevo Testamento no me quería llevar. Entonces, luego de que gracias al Mesías y a las correctas interpretaciones del Nuevo Testamento vienen a la Torah, su inclinación a la Torah y les hace negar. Entonces quedan en el aire. ¿Verdad? Estas personas llegan a conformar lo que yo personalmente llamo un pseudo judaísmo. Personalmente. Pues se consideran judíos. Dicen guardar el judaísmo, pero el pueblo judío y el judaísmo no lo reconocen y hasta los desprecian. Porque en lugar de ir con una autoridad rabínica, judía, y hacer su conversión, se quedan en la puerta y no entran. Entonces hacen sus comunidades, en donde todos se quieren proclamar como maestros, pero no tienen la humildad de ir y sujetarse a la autoridad de un rabino judío, porque tienen miedo que los etiqueten como venenosos. Entonces al final, ¿son judíos o no? ¿Van a hablar judaísmo o se van a reinventar un judaísmo? Porque yo considero que si yo creo que el cristianismo está bueno, pues yo voy con un pastor. Si yo creo que el catolicismo está en lo correcto, pues voy con un papa acá que me haga, o con el sacerdote para que haga mi bautismo y todas sus cosas, ¿no?
Y yo creo que su judaísmo está correcto. Voy con un rabino judío, mire, quiero hacer la conversión. Y el sujeto a la autoridad. Pero no, se quedan afuera. ¿Por qué? Porque no los topan. Yo no le puedo decir judaísmo porque no está contemplado dentro del judaísmo oficial, legal, porque para ellos el judaísmo tiene autoridad, pero no se sujetan a esa autoridad, se quedan afuera. Y tal vez lo más triste es que discuten doctrina, condenando a todo aquel que no piense como ellos, también intentan convencer a otros de su doctrina, tal y como lo hacían en el cristianismo. Entonces no han cambiado, solo cambiaron de doctrina, pero siguen siendo los mismos religiosos. Este tipo de conducta es totalmente contraria al judaísmo, que el cual hemos estudiado nosotros a más de 15 años. Pues reconocemos que es una cultura respetuosa y honrosa, como nosotros también debemos de ser en nuestra conducta. Entonces yo por eso respeto y aprecio mucho el judaísmo, ¿verdad? Son una vasija de la que hemos bebido, no puedo decir nada, ¿verdad? Y aprendí a ser respetuoso de otra fe, de otro pensamiento, gracias a él. Por eso considero yo que el judaísmo es respetuoso y honroso. Honorable, digamos, sería la palabra, ¿no? Pero estos pseudo judíos están deshonrando, profanando ese judaísmo. Porque un judío no trata de convencer a nadie, no discute doctrina con nadie. Un judío no puede dar una interpretación personal de un texto. Estos siguen dando interpretaciones personales de un texto como un cristiano lo hace. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que yo llamo un pseudo judaísmo. Porque si alguien cree, el Eterno le pone en su corazón que el judaísmo es lo correcto, y va y hace su conversión al judaísmo y se convierte en judío, él está guardando judaísmo y es un judío, según las leyes del judaísmo. Pero el que no, ahí es donde yo veo que es un pseudo, porque no ha logrado entrar. Si Efraín no tiene cuidado y cae preso de ese obstáculo, se hacen merecedores de que Rab Shaul les dedique su carta a los santos. Oh, insensatos, comenzaron en el espíritu y cayeron en la carne. ¿Verdad? Porque precisamente la carta a los Gálatas, en el contexto que Rab Shaul escribió, es el mismo en que yo la podría escribir hacia esas personas que comenzaron un camino de emuná, un camino en su majestad Yeshua, y confiaron en esa conversión por el poder de esa sangre, y terminaron depositando su confianza en la observancia de los mandamientos conforme a la halajá judía. Lo mismo sucedió en aquella época, y Ramsey escribió la carta. Yo le puedo escribir la misma carta, solo le voy a escribir Gálatas del tercer milenio. ¿Está? Vuelvo a las Gálatas, se los dedico a él, y es un libro moderno, que se aplica en el mismo contexto. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de estas dos bases. Las tenemos que tener presentes en todo nuestro caminar del estudio de la Torah. ¿Hay alguna pregunta en internet? ¿Ninguna? Bueno, mis amigos, entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de las religiones dentro del pueblo de Israel. Bueno, hasta luego.